Creo que sí, profe, que quedamos ahí, que usted nos explicó que no lo habíamos entendido, cómo se ordenaban, y después lo mostró, me acuerdo. Era una filmina. Ah, sí, 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 ya me acuerdo, que les abre un Word, creo, o algo así para Sí, sí. ponerles. Ah, sí, está bien. La idea era que, ¿cómo se lee? Ese era el error, o la interpretación, ya no me acuerdo. Que ustedes lo leían de arriba hacia abajo, de lo general a lo particular, y en realidad este árbol se lee de lo particular a lo general, ¿sí? Yo les mostré el de la facultad, que es el que más nosotros estamos familiarizados, pero fíjense que acá, por ejemplo, dice, no sé, cisco.com, siempre va, acá debajo de com estaría, no sé, HP, todas las Tricom, todas las empresas, ¿sí? Comerciales, entonces se lee desde la empresa hacia este dominio que es mucho más general, este dominio específicamente se llama genérico, este dominio. Ah, no tengo nada abierto, espera un segundo, cerro el chat, ahí está. Bueno, el tema del espacio de nombres, porque hoy vamos a ver la base de datos del DNS y los tipos de consultas y demás, por eso que retomo desde acá. El DNS, como se extendió tanto Internet y se expandió, entonces por eso que se definieron todos estos dominios y se armó como un árbol jerárquico de dominios. Estos dominios son nombres de máquinas que físicamente están en una máquina física que tiene una dirección IP. Entonces, para poder almacenar el nombre del dominio más la dirección IP, hace falta implementar una base de datos. Entonces, el DNS, además de hacer la resolución o la traducción de un dominio en una dirección IP, guarda la información en una base de datos y se encarga de la administración también de esa base de datos. Dijimos que como era tan grande este árbol de dominios, entonces lo que se hace es dividirse en partes que se llaman zonas y hay servidores que van a tener toda la información de una determinada zona. No va a estar en un solo servidor, sino que va a estar en lo que se llama un servidor primario, que va a ser el principal, y va a estar también replicada esa información en varios servidores secundarios. ¿Para qué es esto? Y porque si se llega a caer el servidor primario, hay un servidor de respaldo, uno o varios servidores secundarios que serían los de respaldo. Ya dijimos, a ver, bueno, esas se llaman zonas de autoridad. Esto ya lo vimos también, que no convenía que la base de datos esté totalmente centralizada, porque esa base de datos iba a estar lejos de algunos usuarios y muy cerca de otros. Entonces era como que no iba a ser justo, porque unos se va a demorar más tiempo en llegar al servidor primario para que haga la traducción, para que averigüe la IP de un determinado dominio. Entonces, lo que hace es dividirse en estas zonas, y esto es lo que decíamos recién, va a haber un servidor primario que va a contener una parte del árbol y varios servidores secundarios que van a contener la misma parte del árbol. Obviamente que hay muchos servidores primarios en el mundo y hay muchos servidores secundarios, cada uno responsable de una zona. Cuando uno se inscribe o se registra un dominio en un servidor, en general se registra en un servidor primario de esa zona y después esa información se replica a los servidores secundarios. Para poder ver los tipos de consultas, vamos a ver hoy cómo está estructurada la base de datos, vamos a ver cuáles son los tipos de servidores. Esto es lo que no me acordaba si lo habíamos visto o no. Básicamente hay tres tipos de servidores: los servidores locales, los servidores raíz y los servidores autorizados. En algunos casos hay otro servidor más que se llama servidor intermedio, que lo vamos a ver cuando analicemos los distintos tipos de consultas. En todas las empresas hay un servidor local que se llama, ese servidor está próximo al usuario. Es el servidor que está más próximo del que hace la consulta, sería, de todos los clientes. Puede ser nuestro proveedor de servicio, en el caso de la facultad hay servidores DNS adentro de la facultad, entonces ellos son los que resuelven la consulta cuando uno la hace desde adentro de la facultad. Si uno está en casa, obviamente que la respuesta o el servidor local nuestro podría ser, por ejemplo, nuestro proveedor de servicio. La idea es que ese servidor sea el que responde la consulta y que esté cerca de los clientes. Para que sea más rápido. Si yo me tengo que atravesar todo el mundo para llegar al servidor DNS, y me puede demorar unas milésimas de segundo más. Entonces, es mejor que ese servidor local esté cerca nuestro. Cerca del nuestro me refiero a nosotros los clientes. Ese árbol de dominios es tan grande que existen lo que se llaman servidores raíz. ¿Qué significa esto? Todos los servidores locales tienen configurados algunos servidores raíz para poder hacerle la consulta a estos servidores. Y estos servidores contienen toda
todas las bases de datos? No, contienen solamente las direcciones IP de los dominios de nivel superior, del primer nivel, y pueden llegar a tener hasta del segundo nivel, que serían los top level domain. Sería el primer renglón del árbol, lo que sería el .edu, .com, .ar, todo eso sería el dominio de primer nivel. Debajo de .ar estaría, por ejemplo, com, edu, ¿sí? Entonces estaría .com, .ar, .edu, .ar, .gov, .ar. Esa información de dominios IP la tienen estos servidores raíz. Y estos servidores raíz se les ocurrió ponerle nombre de letras, o sea, se llaman A, rootservers.net, B, y así hasta la M, por ejemplo. Creo que son 13 servidores en el mundo. Obviamente que están replicados estos, no es que haya un solo servidor A, servidor raíz que se llame A, y un solo servidor raíz que se llame B, sino que hay muchos servidores, ¿sí? Que tienen la información de los dominios IP del primer nivel del árbol de dominios, del espacio de nombre. Y después están los servidores que se llaman autorizados de nombre. ¿Qué sería un servidor autorizado? Es donde nosotros registramos nuestro dominio. Cuando uno registra un dominio en Internet, la tiene que registrar físicamente en algún servidor. ¿En qué servidor? En esto lo que se llama servidor autorizado de nombre. Podría ser nuestro proveedor de servicio. Entonces ahí nosotros decimos, bueno, mira, mi dominio va a ser rin.com.ar y va a tener tal dirección IP. Entonces eso es lo que se registra en la base de datos de este servidor autorizado. Si yo quiero hacer algún cambio de la dirección IP o quiero modificar el nombre del dominio, quiero hacer una actualización, tengo que ir al servidor autorizado y decirle, mira, actualizame estos datos, ¿sí? Esa actualización de los datos va a llevar un tiempo, a eso se le llama propagación del DNS, el tiempo que tarda en realizarse alguna actualización de los datos que están almacenados en la base de datos en nuestro servidor autorizado de nombres. A ver qué viene ahora. Seguimos. No, pero... vemos la caché y después vemos los tipos de consultas. Está bien. ¿Qué pasa cuando uno hace una consulta? Imagínense la máquina de ustedes, abren un navegador. Ese navegador, ustedes le ponen un dominio, www, no sé, santanderrio.com.ar. ¿Y qué pasa? El navegador no sabe la dirección IP de ese dominio. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ejecutarse el DNS para que averigüe la IP del dominio del Banco Santander. Cuando vuelve la respuesta, ¿qué va a pasar? Conviene guardarla en una caché que se llama DNS. ¿Por qué? Porque si yo dentro de 5 minutos vuelvo a conectarme al banco, el navegador no tiene que enviar de nuevo la consulta hacia Internet a través del DNS, sino que directamente la va a resolver de su propia caché. Sería como nuestra agenda, donde nosotros tenemos los teléfonos que más, de nuestros amigos, nuestros familiares, que más nos comunicamos. Entonces, ¿qué va a pasar? Esas respuestas las vamos a guardar en nuestra máquina, el navegador las va a guardar. Entonces, la próxima vez que nosotros intentemos acceder a ese dominio, directamente las va a resolver, las va a traducir desde esta caché, ¿sí? ¿Se acuerdan como el protocolo ARP? Es lo mismo. ¿Se acuerdan que en este caso el ARP tenía unas tablas que guardaba, dada la dirección IP, cuál era la correspondiente MAC, para no tener que estar mandando un broadcast a ARP cada vez que necesitaba averiguar la dirección MAC de una determinada IP? Acá es algo parecido, pero en un nivel más alto, porque a nivel de dominio, ¿sí? Fíjense acá que dice, las entradas duran un cierto tiempo. ¿Las entradas de qué? De esta caché, dice que duran un cierto tiempo. ¿Qué significa eso? Que si yo averiguo el dominio del servidor de la facultad o averiguo el dominio de un servidor de un banco, eso que yo averigüé no puede estar eternamente en mi caché, es decir, que no tiene validez eterna en mi caché. Eso por si yo no apagara nunca la computadora, ¿sí? Si yo la dejo siempre prendida, encendida la computadora, no va a quedar eso que averigüé, esa entrada, que se llama en la caché, por siempre. ¿Por qué? Porque eso se maneja con un TTL. El TTL es el tiempo de vida que va a tener eso que yo averigüé, que se suele llamar registro de recursos. Ya vamos a ver que la base de datos está formada por muchos registros de recursos, que serían los renglones que nosotros tenemos en la base de datos. Cada vez que nosotros averiguamos algo, tiene un tiempo de vida. Eso está dado en segundos, ¿sí? Puede durar un día, 2 días, puede durar horas, o sea, dependiendo del valor de este TTL, es el tiempo que va a estar guardado ese registro en la caché.
¿Qué va a pasar pasado ese tiempo? Desaparece de la caché y si yo necesito conectarme de nuevo contra el servidor de la facultad o contra el servidor de un banco o del shopping, lo que hago es de nuevo lanzar la consulta hacia Internet. ¿Por qué? Porque yo no la tengo más en la caché. ¿Vamos? Y eso está relacionado con lo que se llama propagación, que es lo que dijimos recién, propagación del DNS. ¿Qué es esto? Si alguien hace un cambio, imagínense, si yo tengo un dominio y una dirección IP en un servidor autorizado de nombres, que se llama. Voy y lo cambio la IP porque, bueno, ahora estoy conectada a otro proveedor de servicio, entonces me asignaron otra dirección IP. Tengo que ir y actualizar en la base de datos esos cambios, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Yo lo cambio, perfecto, pero el cambio no tiene una aplicación instantánea, sino que puede tardar horas y hasta días en actualizarse. ¿Por qué les parece que tardará días en actualizarse? Eso que yo acabo de actualizar en un servidor autorizado de nombres, que acabo de modificar. Por la distancia, profe, entre los servidores. Bien, por la distancia física, pero si usted hace una consulta a una página web de Japón, ¿tarda días en llegar a Japón o llega rápido? No, llega rápido, pero no sé si el Bien. camino, digamos, el camino que hay, que estaría compuesto por un montón de routers, Mm. no sé si eso es realmente lo que hace que No, la no, no, no. actualización. No, 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 no viene por ahí. Vos cuando actualizás algo, lo actualizás en el servidor autorizado de nombres, que se llama, que es donde vos registraste tu dominio. El tema es que en Japón, en Estados Unidos, en cualquier país, ellos guardaron nuestra dirección IP vieja en sus cachés y no van a hacer una nueva consulta al DNS hasta que no se les venza este TTL. Si yo averigüé, si ellos, mejor dicho, desde Japón, averiguaron nuestro dominio y yo les di una IP, que es vieja, porque ayer la cambié, por ejemplo, la actualizamos, este TTL, si le dura 2 días, en Japón, esa asociación dominio-IP les va a quedar 2 días en la caché y no van a hacer una consulta de nuevo hacia Internet, que sería, que ahí podría responder nuestro servidor autorizado de nombres con la nueva dirección IP, hasta que no pasen estos 2 días. No sé si se alcanza a entender la idea. Este TTL en la caché hace que yo pueda usar la resolución dominio IP de mi caché durante el tiempo que está definido en este TTL, que puede ser 2 o 3 días. Entonces, si yo cambio hoy mi dirección IP, el dispositivo que está en Japón no va a hacer una nueva consulta hasta que no se le vence este TTL. No la va a hacer hasta que pasen 2 o 3 días. No sé si se entiende. Entonces, esa actualización que yo hice hoy en todas las cachés de todo el mundo, como quien dice, no se va a actualizar hasta que no pasen 2 o 3 días, por ejemplo. ¿Sí? Eso se llama tiempo de propagación del DNS. Yo acá les puse, bueno, periodo de tiempo que se hace hasta que desde que uno cambia los datos hasta que eso realmente llega a todo el mundo, ¿sí? Básicamente hasta que se borra de la caché ese registro porque se le venció el TTL. Y esa propagación se hace ya sea no solo por cambio de una IP, sino que yo modifico el dominio, modifico la IP, ¿sí? O si cambia el nombre del servidor de dominio, por ejemplo, ya vamos a ver que se pueden cambiar el nombre del servidor de dominio, tienen nombre también estos servidores. Profe, y en ese Sí, tiempo entre que se actualiza, ¿no sí, incurriría en errores cuando... sí, sí, si quieren acceder, van a acceder a una IP que ya no existe, o sea, vos no vas a poder acceder por eso te dicen que tu servicio no va a estar disponible hasta 2 días o 3 días, esa actualización que vos hiciste. Sí, sí, es tal cual. Bien, bien, Porque estaría gracias. accediendo a una IP que ya no está brindando ese servicio. ¿Mm? Bien. ¿Qué son estos de comandos relacionados con el DNS? Comandos que ustedes capaz que ya lo han visto en la parte práctica, yo simplemente acá los nombro para que les quede. Nosotros, ¿cómo podemos saber cuál es nuestro servidor DNS que tenemos configurado en el dispositivo? ¿Se acuerdan qué había que configurar en una máquina, en una PC? Cuando uno configura un direccionamiento, ¿qué hay que configurar? ¿Qué parámetros de IP hay que configurar? En una PC común, para que tenga conectividad. La IP, Dirección, dirección ¿Qué? más cara, gateway y DNS. Ahí está.
Muy bien, que siempre se lo olvidan. En los exámenes y demás, cuando uno le pregunta qué tiene que tener configurada una computadora, ustedes siempre dicen IP máscara y puerta de enlace. El DNS se lo reolvidan, ¿está? Entonces, para que tenga conectividad total, le hace falta tener este DNS. ¿Qué será de este DNS con que yo lo veo a ver con ipconfig? Ah, bueno, no lo tengo acá. Acá lo tengo. Bueno, no lo tengo. Ya me va a venir, perdón. Ya va a venir una pantallita. Y les hice una captura del ipconfig. Me muestra quién es mi servidor local, es decir, el servidor DNS más cercano a nuestra máquina para que pueda resolver todas las consultas que nosotros le hacemos. Eso es lo que me muestra el ipconfig, ¿sí? Si yo quiero, puedo ver qué tengo guardada, qué tiene guardada, mejor dicho, mi máquina en la caché del DNS. ¿Cómo se hace? Con el ipconfig / display DNS. Eso me muestra todas las resoluciones que tiene guardada en la caché. ¿Qué pasa si yo quiero borrar toda la caché? Porque, bueno, quiero liberarla. Existe un comando, ipconfig / flash o flush, como ustedes quieran, DNS, ¿sí? Entonces, en ese caso, se borra. ¿Qué estarían haciendo ustedes si borraran la caché del DNS? Cuando tengan que hacer una consulta a un determinado dominio, lo obligan al navegador a que llame al DNS o que le pida al DNS que le resuelva ese dominio, ¿sí? Es como obligarlo. De esta forma, si todos hicieran esto, sería más rápida la propagación del DNS, ¿sí? Pero no todo el mundo lo hace, ¿sí? ¿Por qué? Porque la idea de la caché que es agilizar, porque cada vez que nosotros queremos hacer una resolución, en lugar de lanzar la pregunta hacia un servidor DNS de Internet, directamente la resolvemos desde nuestra caché. ¿Y qué pasa si apagamos la máquina con nuestra caché, con los datos que tenemos en la caché? ¿Dónde está almacenado físicamente todo lo que sea caché de todo, de páginas web, de DNS, de disco? En la RAM, profe. En la RAM. Muy bien, Marcos. Entonces, como está en la RAM, se pierde, ¿sí? Se perdería todo si yo apagara mi dispositivo. Entonces, si nosotros ejecutamos ese comando, me dice se vació correctamente la caché de resolución de DNS, no nos queda nada, ¿sí? Entonces, yo cuando empiece a navegar de nuevo, quizás se ponga un poquito lenta, es apenitas perceptible, porque tiene que consultar al DNS, a un servidor DNS, el dominio, cada vez que nosotros queremos consultar a un dominio, tiene que salir hacia internet, como que inicia la consulta, no lo puede resolver de la caché, porque ya lo borramos. Vamos a ver qué tipos de consultas podemos hacer en el DNS. Básicamente son dos: las consultas recursivas y la consulta iterativa, que se llama. Vamos a ver de qué se trata eso. Bueno, antes de verlo. ¿Cuál es la idea del DNS? Resolver nombres, dado un dominio. Ojo, tiene un montón de otras funciones el DNS, pero lo primero que uno asocia al decir DNS es, bueno, me averigua la IP de un determinado dominio, ¿sí? A pesar de que podemos averiguar más información. Ya vamos a verlo enseguida cuando veamos la estructura de la base de datos. Acá están los dos tipos de consulta, la recursiva y la iterativa. ¿Cuál se usa hoy en día? Las dos. Por eso las vamos a ver a las dos. Vamos por la primera. Cierro el chat un ratito para poder ver toda la pantalla. Cualquier cosa me avisan si alguien consulta por chat. ¿A qué se refiere la consulta recursiva? Vamos a suponer que tenemos una PC que pertenece a este dominio, ring.com.ar, y tiene configurado como DNS, su DNS, el servidor local, ¿sí? Entonces, acá tiene esta máquina, tiene una IP, una máscara, una puerta de enlace, y como servidor DNS tiene configurada la IP de este servidor, de dnsring.com.ar. Entonces, hay un usuario detrás de esta computadora, abre un navegador y pone www.frc, el dominio de la facultad, ¿sí? ¿Qué va a hacer el navegador? Supongamos que no lo tiene en la caché porque acaba de iniciar la computadora. Entonces, ¿qué hace? Le pide al DNS, acá se va a ejecutar un DNS cliente que se llama, la parte cliente, y le va a mandar la consulta a un servidor. ¿A quién? Y al que tiene configurado, porque la máquina no puede inventar un servidor DNS, sino que se fija cuál es la IP del servidor DNS que tengo configurado y le manda la consulta al servidor local, que es el que está más próximo al cliente. El servidor local se fija en su caché y no la tiene, no tiene la IP de este dominio. ¿Qué hace el servidor local? Dice, bueno, espera, o sea, pone en espera, en stand-by, la consulta y se la va a preguntar ahora a un servidor raíz. Este servidor local, fíjense, ahora va a actuar como cliente. Todos los servidores pueden actuar como cliente y como servidores. En este caso, cuando este servidor local le hace la consulta al servidor raíz, obviamente este servidor local tiene que tener configurado uno o varios servidores raíz para poder hacerle la consulta. Pasa a ser cliente, le envía la consulta
a un servidor RAIS. ¿Se acuerdan en qué puerto escuchaba el DNS? Corre sobre UDP, y en qué puerto escuchaban los servidores DNS. No, capaz que no se acuerdan. El 53. Entonces, por qué hago esa aclaración? Porque esta máquina, cuando envía la consulta, el puerto de destino va a ser el puerto 53. El servidor RAIS busca en su caché, en su base de datos, y no encuentra este dominio. Le dice, bueno, espera un poquito, deja la consulta pendiente, y le va a consultar ahora si tiene este servidor RAIS, ¿se acuerdan? Las IP de los dominios de niveles superior, ¿sí? Yo en este caso puse que sí tiene la IP del dominio de la UTN, que la UTN está en Buenos Aires, como quien dice. Entonces, le va a mandar la consulta, ahora este servidor RAIS pasa a ser cliente, le manda la consulta a un servidor intermedio. Este es el que no habíamos nombrado, yo le había nombrado recién el servidor local, el servidor RAIS y el servidor autorizado. A propósito, les pongo el ejemplo de la UTN, porque la UTN, utn.edu.ar, está en Buenos Aires, rectorado, y después tenemos todas las facultades regionales en todo el país. Entonces hay un servidor intermedio. Este servidor RAIS le consulta al servidor intermedio y dice, tampoco lo sé al dominio de la facultad, la IP del servidor web de la Facultad de Córdoba. Entonces, ¿qué hace? Te espera un ratito que te averigüe. Le hace la consulta, ahora de nuevo, este pasa a ser cliente, le hace la consulta al servidor autorizado de nombres. ¿Qué significa el servidor autorizado de nombres? Donde está registrado este dominio con la correspondiente IP. Entonces, en la base de datos de este servidor está la resolución dominio IP. Obviamente el servidor sí lo encuentra en su base de datos y le envía la respuesta al servidor intermedio. El servidor intermedio, cuando recibe la respuesta, dice, cierto, ¿quién me había preguntado? Y se fija quién era el que había preguntado y la respuesta que tenía pendiente, la guarda en caché a esa resolución y se la envía la respuesta al servidor RAIS. El servidor RAIS dice, ¿qué consulta tenía pendiente? Se fija y la guarda en la caché y le envía la respuesta. Y así sucesivamente, hasta que finalmente le llega al navegador la respuesta. ¿Qué hace el navegador con la respuesta de IP? Encapsula en un paquete IP, pone la IP de destino, encapsula en una trama y sale el paquetito al router y ya no pasa por los servidores DNS, ya se encamina como nosotros ya estudiamos el tema del encaminamiento. A esto se le llama consulta recursiva. ¿Será buena esta consulta? Es como si ustedes me hicieran una pregunta y yo le dijeran, no sé, esperen que les averiguo. Voy, le pregunto, no sé, a mi jefe, dice mi jefe, no, pero mira, no lo sé. Que suele pasar eso cada vez que me piden algún trámite administrativo. Yo no lo sé, le pregunto a mi jefe, tampoco lo sabe. Siempre el que sabe todo es Macaño, así que el ingeniero Macaño, vamos, le preguntamos al ingeniero Macaño y así van volviendo las respuestas. ¿Será bueno esto o es como un teléfono descompuesto? Y es medio lento, me parece, porque como que las consultas tienen que ir esperando, van quedando abiertas a medida de... Exacto, muy bien, Tomás. Van quedando abiertas, van quedando pendientes. Imagínense, si ustedes son, no sé, 100 alumnos y me hacen preguntas y yo tuviera que dejar pendientes las 100 preguntas que tengo pendientes para responderles, sería un problema administrativo, ¿sí? Entonces, no son buenas en ese sentido las consultas recursivas. ¿Por qué? Porque hay que mantener el estado, como quien dice, de cada pregunta hasta que nosotros obtenemos la respuesta y se la vamos entregando. Esto ya se los dije, todos van guardando, todos los servidores, a medida que van aprendiendo la dirección IP, la van guardando en sus respectivas caches. ¿Todo el tiempo, eternamente? No. Todo lo que diga el TTL, ¿sí? Que ahí dice cuántos segundos va a estar guardada esa resolución en la cache. Vamos a ver ahora la otra consulta, la iterativa. Entonces, dijimos que la recién no convenía porque había que dejar pendiente la respuesta. Entonces, ¿qué pasa si ahora ustedes me preguntan algo y yo les digo, esperen que les averigüe? Voy, le pregunto a mi jefe y me dice mi jefe, no tengo idea, anda a preguntarle a tal, a Macaño. Entonces yo voy y le pregunto a Macaño. Me dice Macaño, no, yo tampoco tengo idea, anda a preguntarle al decano. Y así me van derivando para que yo le haga la consulta a otras personas. Bueno, esta es una consulta iterativa. Vamos a ver cómo funciona. De nuevo, el mismo escenario de recién. El usuario hace la consulta en el mismo dominio. Desde la PC, el cliente DNS le envía la consulta al servidor local. El servidor local no la sabe, entonces la deja pendiente. Hasta acá es una consulta recursiva, ¿sí? Hasta ahí es una consulta recursiva. ¿Qué hace el servidor local? Le va a hacer la consulta al servidor raíz.
El servidor raíz no sabe la respuesta, pero sabe quién puede tener la respuesta. Entonces, ¿qué hace el servidor raíz? Le va a devolver la dirección IP de un servidor intermedio, es decir, no hace él la consulta al servidor intermedio, sino que le dice al servidor local, mira, anda y pregúntale al servidor dns.utn.edu.ar y le da la dirección IP, ¿sí? De este servidor, de este, no de este, todavía no tenemos del dominio que estamos derivando, me da la IP de este. Entonces, el servidor raíz sí tiene que tener las direcciones IP de todos los dominios de primer y segundo nivel. Entonces, ¿qué va a hacer el servidor local? Le va a hacer la consulta al servidor intermedio. El servidor intermedio dice, no, no la sé, no sé el dominio de la facultad, del servidor web de la Facultad de Córdoba, entonces, pero te puedo decir quién lo puede llegar a tener. Entonces, me envía la respuesta, y fíjense que a esto se le llama iterativas. Entonces, estas consultas son iterativas. Es como que el servidor se saca de encima rápido el peso de la pregunta, y le da una respuesta para que le pregunte el propio servidor local. Por último, el servidor local le hace la consulta al servidor autorizado de la Facultad Regional Córdoba, él busca en la base de datos y le envía la respuesta. ¿Quién de estos servidores tendrá en su caché el dominio y la IP del servidor de la facultad? www.frc.utn.edu.ar. ¿Cuál de todos estos servidores? El 7, creo yo, porque es el último que respondió ahí. ¿Cuál de los servidores? No de los mensajes. Ah, el autorizado. De nuevo, ¿cuál de los servidores que están acá va a guardar en su caché el dominio con la correspondiente IP? ¿El local, el raíz, el intermedio o el autorizado? ¿El local, profe? Muy bien, solamente el local. Muy bien, Lautaro, solamente el local. ¿Por qué? Y porque este no sabe. Simplemente nos dio la IP a quien le teníamos que preguntar, que era este dns.utn.edu.ar. Este tampoco lo tiene en su caché, simplemente me devolvió la IP de este servidor DNS para que le hagamos la consulta, ¿sí? Entonces, el que guardó la resolución dominio IP es el servidor local. Como tenía la consulta pendiente, le envía la respuesta. ¿Quién más ahora va a tenerlo en la caché, además del servidor local? ¿O solamente el servidor local? No están atentos, me parece. ¿La PC? Claro, muy bien, la PC, la PC. Las PC también manejan caché DNS, si recién lo vimos con el comando, ¿sí? ipconfig /display DNS, así vemos la caché DNS de nuestra PC. Entonces, esta primer consulta es recursiva, porque desde nuestra máquina hacia nuestro servidor local quedó pendiente la consulta, ¿sí? Si quieren vuelvo, pero hasta ahí quedó pendiente. Esta consulta al servidor raíz ya es iterativa. Esta es iterativa y esta es iterativa. Y acá completamos, sería la consulta recursiva. Así es como está funcionando Internet hoy en día. Esta primera parte es una consulta recursiva, y a partir del servidor local son consultas iterativas. Es mucho mejor esto, ¿por qué? Porque primero no se llenan las cachés de estos servidores, ¿sí? Y porque se saca de encima rápido la respuesta y no quedan consultas pendientes. ¿Está? ¿Se entendió? Bueno, acá se las aclara. El servidor local y la PCA guardan la resolución dominio IP en su caché. El resto de servidores no. Recién dijeron el servidor autorizado. ¿Le hará falta tener en la caché el servidor autorizado? ¿El dominio IP? Si quiere hacer más rápido la respuesta, sí, pero esto lo tiene en su base de datos. ¿Está? Pero sí, sí podría tenerlo también. Muy bien. Eso sería ya un caché disco, como quien dice. Vamos a ver de qué se trata la base de datos del DNS, cómo está organizada. En general, uno se imagina una base de datos del DNS como si fuera muchos renglones y por cada dominio una IP. Es decir, que uno se imagina la www.frc.utn.edu.ar y el valor de ese dominio, la IP, y ya está, ¿sí? Bueno, en realidad no es así. Está organizada diferente. Fíjense. Se llaman registros de recursos, ¿sí? Toda la información que se puede guardar en una base de datos del DNS. Y los campos que tiene un registro de recursos son 5.
Primero el nombre, que este es el nombre en general del dominio, ¿sí? El dominio al que pertenece ese registro. Este, cada vez que se busca en la base de datos, obviamente que este va a ser la clave de búsqueda para poder encontrar el recurso que se está pidiendo. Después le pusieron otro campo. Todos estos son campos de un registro, ¿no? Deberían estar todos horizontales, pero bueno, yo se los puse acá vertical. Después tenemos la clase, que se refiere a la clase que pertenece a ese registro. Hoy en día la única pila de protocolos que se está utilizando es TCP/IP. Entonces, donde dice clase aparece IN, ¿sí? La I y la N. En un futuro, si se utilizara otra pila de protocolos, no haría falta, haría falta o no desarrollar otra base de datos distinta. O en la misma base de datos podríamos tener dos o más pilas de protocolos diferentes. Bueno, no les voy a hacer más preguntas porque no me están escuchando. Sí se podría, ¿sí? Es decir, justamente para eso se inventó esto que se llama clase, para que se puedan soportar una misma base de datos, sirva para diferentes pilas de protocolos. No hace que desarrollar otra base de datos específica de DNS para esa otra pila de protocolos que no sea TCP/IP. El otro campo de cada registro es el tipo. Existen diferentes tipos de registros de recursos en la base de datos. Ahí los vamos a ver. Y obviamente el valor de cada tipo va a depender justamente de qué tipo es, ¿sí? Si es un tipo de dirección IP, versión 4, si es una dirección IP versión 6, si es ¿cómo se llama? Un registro del correo, ¿sí? Un dominio de correo electrónico. Y por último, tenemos lo que se llama el TTL, que ya lo estuvimos hablando por la caché y la propagación del DNS, que es el tiempo de vida que va a tener ese recurso en la caché cuando el servidor autorizado responde con ese valor, ¿sí? ¿Se acuerdan que en el servidor autorizado estaba guardado en la base de datos el dominio IP, que es donde un usuario registra su dominio? Entonces, ahí está registrado cuánto tiempo puede durar esa respuesta o ese valor en la caché del dispositivo que hizo la consulta. Pasó ese tiempo, hay que borrarlo de la caché y hacer una nueva consulta al servidor autorizado de nombres. Una consulta, profe. Okay. ¿En qué está ¿Sí? expresado el TTL? En segundos. En Segundos. segundos, Ok. sí. Perdón, no se los puse. No. No se los puse. Tiempo de vida en segundos. Pensé que se los había puesto. Por lo menos que les quede en la presentación. Ahí está. ¿Sí? Tiempo de vida en segundos del registro de recursos. Estos son algunos tipos de recursos que se pueden guardar en la base de datos en DNS. El SOA significa Start of Authority, ¿sí? ¿Quién es el representante o a quién le puedo consultar yo acerca de ese dominio? Sería quién administra la zona, básicamente, ¿sí? ¿Quién administra la zona? Podemos tener un mail a quien nosotros nos podemos comunicar por si queremos, por ejemplo, registrar un dominio o hacer una actualización y demás. El registro tipo A viene de address, guarda la dirección IP de un determinado dominio. Cuando se creó IPv6, no hubo que desarrollar nada nuevo en la base de datos, simplemente agregar un tipo de recurso diferente que se le llamó quad A. ¿Sí? Como una dirección IP, ¿se acuerdan? V6 es el cuádruple en tamaño que una dirección IPv4, entonces le pusieron así, 4A mayúsculas, para guardar la dirección IPv6 de un determinado dominio. Después tenemos este que significa Mail Exchange, que es el servidor de correo de un determinado dominio. Después tenemos el Name Server, que es el servidor de nombres de un determinado dominio. Ya vamos a ver un ejemplo de esto para que no quede... los que descargaron estas diapositivas, se las actualicé hoy porque le agregué 2 diapositivas más, justamente para aclarar esto. Me parecía que no lo veían así a la base de datos simplemente con ver los tipos. Les puse 2 diapositivas más. Por si ya la descargaron, por favor, descárguenla de nuevo. CNAME es el nombre canónico. Canonical Name es el nombre que puede tener un dominio cuando nosotros queremos que cumpla varias funciones una misma máquina, ¿sí? Pointer se puede hacer una búsqueda inversa, es decir, si normalmente el DNS es dado un dominio me devuelve la IP. Pero ¿qué pasa si yo quiero averiguar, tengo la IP y quiero saber a qué dominio pertenece? Bueno, lo puedo averiguar con este registro que se llama pointer, ¿sí? Es decir, yo le doy la IP y me devuelve cuál es el dominio de esa IP. SPF
era Sender Policy Framework, eso significa esto. Más que nada se usa ese registro para, eh, para evitar lo que se llama la suplantación de identidad. Es por temas de seguridad, ¿sí? Cada vez que nosotros recibimos un correo, no tenemos forma de saber que ese correo proviene de un servidor verdadero, que no sea un servidor trucho, como quien dice. Entonces, gracias a este registro se puede garantizar que el correo que nosotros recibimos proviene de un servidor autorizado. Que cómo funciona el servidor, por ejemplo, que recibe el correo, va a comparar la dirección IP desde la que recibió el correo con las IP que están guardadas en este registro. En este registro se guardan las direcciones IP válidas, serían, de un determinado servidor de correo. Y por último, estos son nuevos, estos registros se han agregado, o sea, fueron los últimos que se agregaron, así como el Quad A, cuando se creó IPv6. Después está el SRB, que significa Service. Este registro se sirve para decir o para indicar cuántos o qué servicios brinda un determinado dominio, ¿sí? Yo acá, estas son las diapositivas que les agregué, esta es la que sigue. Porque si yo lo dejaba así solamente, cuando revisé las presentaciones, como que quedaba muy en el aire. Y para que vean cómo es la organización de la base de datos. Entonces, la base de datos tiene así muchos renglones, que serían registros. Yo acá no les puse todos, les puse algunos. Les puse 4, me falta el TTL. Tiene la primera columna, que dice este sería. Dominio, el nombre, clase, tipo, valor y TTL, ¿sí? Perdón, no les puse nombre a las columnas. Entonces, acá tenemos el nombre del dominio, esta es la clase, este es el tipo de recurso y este es el valor del recurso. Qué mal, no le puse título, bueno, perdón. Entonces, este es el nombre del dominio, la clase, estos serían los campos, ¿sí? Los 4 campos, me falta, como les digo, acá el TTL. Me puse a averiguar específicamente, no, es como que quería ponerles las verdaderas IP que tenía, y me llevó tiempo averiguar esto, al final no sé para qué, si les podría haber puesto cualquier valor acá. Pero son reales estos valores. Entonces tenemos para el dominio utn.edu.ar, si yo quiero averiguar el servidor de nombres de ese dominio, el servidor de nombres del de UTN que está en Buenos Aires es ns1.utn.edu.ar. Tiene 2 servidores de NS, en realidad tiene más, tenía como 5, pero bueno, yo les puse 3 acá nomás. Tiene NS1, NS2, NS3 y uno que se llama Panda también. ¿Qué significa esto? Que hay 3 servidores de DNS para un mismo dominio, ¿sí? Cuando uno quiere averiguar la dirección IP de un determinado dominio, ¿cómo funciona? Se encuentra el dominio, se busca el nombre del servidor DNS, pero después yo necesito tener la IP del servidor DNS, porque si no, ¿cómo le hago la consulta? Entonces se vuelve a buscar en la base de datos, se busca el renglón donde aparezca el nombre del servidor DNS, busco un registro tipo A, porque es de address, y me da la dirección IP del servidor DNS de este dominio, ¿sí? Aquí, bueno, les puse 2 nomás, las 2 direcciones IP de los servidores de DNS, el 1 y el 2 de la facultad. Y después, si yo quiero, puedo averiguar el servidor de correo de este dominio, entonces un tipo diferente, el tipo MX. ¿Tá? Pero ¿qué pasa? Yo cuando averiguo el servidor de correo, acuérdense esto porque enseguida vamos a ver correo electrónico y me interesa que vean esto del MX, del registro MX. Significa Mail Exchange. Nosotros acá, cuando queremos averiguar el servidor de correo de la facultad, consultamos el registro MX de ese dominio. Me va a devolver un nombre, no me va a devolver la IP. Entonces, de nuevo, hago una nueva consulta a la base de datos, busco ese nombre, que sería el nombre del servidor de correo, busco el tipo de registro address para que me dé la dirección IP de ese dominio. No sé si se alcanzó a entender. Bueno, ese es un ejemplo. Acá hay otro. Este ya era más complicado, les puse algunas. Porque el servidor de la facultad no tiene dirección IPv6, entonces claro sí, por eso que les puse, son direcciones reales estas, no son inventadas, sino que son reales. Ah, mira, ahí me lo convirtió chiquitito. Bueno, acá pasa lo mismo. Mal está, profe, porque se me... Bueno, no me voy a poner a acomodar ahora porque si no, no puedo ver las cosas desacomodadas.
Acá tenemos el servidor de Claro. Fíjense, ¿hay un solo servidor de claro.com.ar o hay varios servidores web físicos, máquinas distintas? ¿Hay uno o cuántos hay? Varios. Varios. ¿Cómo se dan cuenta? Porque hay dos renglones iguales que tienen dos, o sea, hay dos registros de tipo A, de address. Entonces hay dos direcciones IP. Entonces hay dos máquinas físicas que están cumpliendo el mismo servicio, ¿sí? Servidores web físicamente están en dos máquinas. Y también tenemos direcciones IPv6, ¿sí? Vieron que Claro maneja IPv6, entonces, de hecho, los que tenían contrato con Claro tenían IPv6 asignada. Entonces, acá aparece para ese mismo dominio. Si yo quiero conectarme por IPv6, me devuelve, le tengo que pedir, mejor dicho, el registro quad A para que me devuelva la dirección IPv6 de ese dominio. Después les puse acá el servicio de nombre, sería el DNS de Claro. Se llama Rita NS Cloudflare, bueno, no sé por qué le pusieron ese nombre, pero ¿qué pasa? Yo cuando quiero averiguar el DNS de Claro, solamente tengo el nombre, necesito la IP, entonces vengo, busco el registro donde aparezca el mismo nombre del servidor DNS y le pido el registro A y me da la dirección IP del servidor DNS, ¿sí? De Claro. Igual tienen siempre direcciones IPv6. Y fíjense, los servidores, a ver si se ve, el servidor DNS, este ROB, también está en dos máquinas distintas, fíjense. Hay dos máquinas físicas que están cumpliendo el servicio DNS, que tiene el mismo nombre. Y acá también está el RITA y el RITA, ¿sí? Que tiene una dirección IPv4 y otra dirección IPv4. ¿Qué es lo que eran las 4A, profe? Quad A, estos son tipos de registros. Este te da el nombre del servidor DNS. Este te da la dirección IPv6 de este dominio. IPv6. Este es el campo tipo, Ah, ya es verdad. Cierto, cierto. ¿sí? Porque A viene de address. Como IPv4 surgió antes que IPv6, cuando surge IPv6, ¿qué hicieron? Crearon el registro 4A porque esta tiene 32 bits, esta dirección IPv6 tiene 128 bits, es 4 veces el tamaño a nivel de bits, por eso le pusieron quad A. ¿Sí? Bien. ¿Cómo podemos averiguar nuestro servidor DNS local? Ya lo vimos, ¿se acuerdan? ¿Cómo ustedes pueden averiguar su DNS local y cómo puedo yo averiguar mi DNS local? ¿Con qué comando? ipconfig o all. Bien, ipconfig/all, ¿sí? El ipconfig solo no me lo da. El ipconfig solamente da la IP, la máscara y la puerta de enlace, ¿sí? Perfecto. Y esto es lo que aparece con el ipconfig/all y ahí me da el servidor, dice servidores DNS y ahí me da el servidor DNS, ¿sí? Bien. ¿Cómo puedo ver la caché DNS de nuestro PC? ¿Se acuerdan cómo era? No, no se acuerdan. Display DNS. O sea, es fácil, es mostrar el DNS, ¿sí? Y acá me muestra lo que averiguo del DNS. ¿Está? Obviamente que esto es un pedacito, me aparecieron un montón, pero bueno, yo solamente corté un pedacito de la pantalla. Ahí está el display DNS. ¿Cómo se puede, alguien sabe cómo puedo averiguar el dominio, perdón, la IP de un determinado dominio? ¿Saben cómo podemos averiguar la IP de la... Un ping, en general, si yo le hago un ping a un Muy bien, muy dominio, bien. se Estaría puede bueno. resolver solo. Sí, sí, tenés razón. Si haces un ping, te lo devuelve. Perfecto, qué inteligente. Existe un comando que se llama nslookup, no sé si lo han visto. ¿Lo han visto? El nslookup. Bueno, ya lo van a ver. Si no lo han visto, ya lo van a ver porque No, sí, no no. lo han visto. Bueno, así como han visto el ping, el traceroute y demás, está el netstat, hay un montón de comandos que se llaman comandos de administración de red, ¿sí? Sirven para investigar un poquito más, en este caso, está bien, con un ping se podría resolver, pero el nslookup me permite averiguar mucha información de la base de datos del DNS. En este caso, yo les puse nslookup, el dominio que quiero averiguar, y me devuelve toda esta información. ¿Cuál será la IP del dominio de la facultad? De todo eso que está ahí en la diapositiva. La 200, la otra es Claro, local. perfecto, muy bien.
Esta es la dirección IP del dominio de la facultad. ¿Y esto qué es? ¿Por qué me muestra esto acá? ¿Esta IP de quién es? El servidor El DNS router. local que está en el router. Perfecto, muy bien. El servidor DNS local. Bien. ¿Y por qué dice respuesta no autoritativa? ¿Qué será eso? ¿Qué les parece? Este router, bueno, o el servidor DNS que resolvió esto, que sería el servidor local, ¿lo sacó de su caché o lo fue y lo averiguó en internet con esas consultas recursivas e iterativas que vimos recién? Sé que ahí dice respuesta no autoritativa. Lo sacó de la caché, ¿sí? Por eso hizo respuesta no autoritativa. ¿Estamos? Como lo resolvió de su caché, nos avisa que lo sacó de la caché, como diciendo, puede haber cambiado esa dirección IP, porque si justo la gente de la facultad modificó y le cambió de máquina al servidor web y le puso otra IP, entonces esta IP no sería correcta, como quien dice. ¿Vamos? Eso es lo que pasó con Facebook. Puede ser, no sé. O sea, algo había leído de que había sido por un cambio en el DNS. Puede ser, puede ser. No, La verdad que el no uso problema Facebook ni con nada. Facebook fue lo que Mm, vimos hace mucho del protocolo BGP. mm. Eso fue, hubo un problema con ese protocolo, entonces no resolvía nada. Ah, mira vos. Claro, no Ah, pasaba la información de un sistema autónomo a otro. Claro. Ah, mira vos. No, la verdad que no supe eso. Ujú. Mira vos, muy bien. Bueno, ven que algo les sirvió saber algo de redes. Perfecto. Después, el NSLOOKUP se puede ejecutar así como vimos en la diapositiva anterior, o sea, NSLOOKUP y un dominio, simplemente me devuelve la IP, o yo puedo meterme y averiguar más acerca del dominio que a mí me haga falta. Por ejemplo, si uno pone NSLOOKUP y le da Enter, entramos a la parte, al comando sería, ¿sí? Es decir, el prompt me cambia, y ya no estoy más ahí, sino que estoy metida adentro de la aplicación NSLOOKUP, sería como una aplicación esto. Si yo quiero averiguar un dominio, se lo escribo ahí, www.frc.com, y me devuelve lo mismo que nosotros vimos recién, ¿sí? Pero en este caso estoy poniendo el dominio dentro de la aplicación. Después de esto me aparecía otro signito mayor y yo ahí podría ponerle otro dominio. No hace falta que repita el NSLOOKUP, ¿sí? Pero no es solamente para no repetirlo, sino para que vamos a ver ahora cómo puedo investigar un poco los registros de recursos de la base de datos. Por ejemplo, estando dentro del NSLOOKUP, que el prompt es ese simbolito mayor, pongo setType igual mx, así voy seteando el tipo de registro de recursos que quiero averiguar, ¿sí? Que en este caso es un servidor de correo, y me da toda la información del servidor de la facultad. Si quiero, puedo cambiar, por ejemplo, setType quad A, si yo quiero pedirle ahora la dirección IPv6 de un determinado dominio, acá no puedo poner de la facultad porque no tenemos, puse el de Gmail, entonces fíjense que no me aparece la IPv4 de Gmail, ¿por qué? Porque yo le dije que ahora quiero el registro de recursos solamente que me traigan el de la IPv6, entonces me devuelve la IPv6 que tiene Gmail. ¿Se entiende la idea? O sea, yo con el comando NSLOOKUP puedo ir averiguando información de esa base de datos. Una vez que yo cambie, setee el tipo de registro que quiero, le tipeo el dominio que quiero averiguar, ¿sí? Y así me queda, ¿ven? Ese es el prompt del NSLOOKUP. Bueno, no averigüen más, pero ustedes podrían poner type igual NS, type igual SOA, type igual SPF, o sea, pueden averiguar todos los registros que estuvimos viendo recién. Acá les hice una captura del Wireshark como para que lo vean. A ver, ¿sobre qué protocolo de transporte corre el DNS? Ahí lo tienen, nada más es leerlo. ¿TCP o UDP? UDP. UDP, muy bien. ¿Por qué? Porque es más rápido, ¿está? Es mucho más rápido. No hace falta establecer la conexión entre los servidores y el cliente, sería el relente. Imagínense esas consultas que vimos recién, la recursiva, sería lentísima si corriera sobre TCP. Entonces corre sobre UDP. Los servidores escuchan el puerto 53, y entonces esto será una pregunta, una consulta o una respuesta, esta que está acá en la diapositiva.
¿Será una consulta de mi máquina hacia un servidor DNS o una respuesta del servidor DNS hacia mi máquina? ¿Cómo se pueden dar cuenta? El puerto de Una origen es el respuesta. 53. Claro, es una respuesta. Perfecto, muy bien. El servidor Primero, hacia el. exacto. Primero porque acá dice response, ¿sí? Y además por el número de puertos. Fíjense, el puerto origen, por eso acá yo se los... A ver si aparece una flechita. Sí. El puerto origen es el 53, o sea que proviene de un servidor DNS, y el puerto destino es un puerto mayor a 49.151, o sea que es en una máquina, ¿sí? Un puerto privado. Es una respuesta, porque ahí dice response, pero también lo puedo deducir así, por el número de puertos. Perfecto. Y acá están las consultas, o sea, la consulta fue el dominio de la facultad, tipo A, clase IN, ¿sí? Y la respuesta me da la dirección IP de ese dominio que yo consulté. Justo les estaba haciendo captura esas pantallitas que estuvimos viendo recién. Bueno, ya está la respuesta. Acá hay otra respuesta, como para que vieran, a ver cuál era la consulta. De otro, de cba24n.com. O sea, simplemente le cambié el dominio y me da la respuesta, o sea, la dirección IP. Pero además, fíjense acá me da el CNAME. Sin que yo le pida, porque yo le pedí solamente tipo A, pero me devolvió el servidor varios registros de la base de datos. Eso hacen también los servidores DNS. No devuelven solamente lo que nosotros le pedimos, sino que buscan para ese dominio todos los renglones de la base de datos que coinciden y me devuelve todo. En este caso me dio el CNAME, el tipo CNAME, que es todo el nombre, básicamente, y me dio la dirección IP, ¿sí? De ese servidor de CBA24. ¿Sí? Y acá el último, bueno, simplemente le puse la del dominio, no la de la capa de transporte. La capa de aplicación sería, es una respuesta. Y acá fíjense, yo le mando a pedir ese dominio y miren todas las IP que me devuelve. ¿Qué significará eso? Que ese dominio en cuántas máquinas físicas está. En 4. ¿Por qué? Porque para ese dominio me devolvió 4 direcciones IP. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho? ¿Cuál usará mi navegador de estas 4? ¿Qué dirección IP usará mi navegador? La primera. ¿Tengo a alguien del otro lado? Me parece que no hay nadie. Sí, Así profe, está. sí. Bien, bien. Cada vez que yo hago una consulta, el servidor DNS me devuelve todos los renglones de la base de datos que tienen el registro que yo pido, que es A, por ejemplo, que es la dirección IP. ¿Sí? En este caso, ese dominio tiene 1, 2, 3, 4 direcciones IP. ¿Por qué? Porque físicamente ese dominio está en 4 máquinas distintas. El navegador va a tomar la primera y le va a hacer la consulta, o va a encapsular y le va a hacer la consulta a esta dirección IP solamente, las otras no. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el DNS hacía lo que se llama distribución de carga? ¿Qué significa distribución de carga? Que el servidor, cada vez que responde estos 4 registros, va alternando el orden, es decir, este que a mí me respondió primero, lo va a poner al final y va a responder primero esta dirección IP cada vez que le hagan una consulta. ¿Por qué? Porque el navegador ahora va a enviar la petición a este servidor. ¿Sí? La próxima vez que el servidor DNS le hagan la consulta, le va a devolver los 4 registros, pero ordenados distintos. Este va a estar primero, este segundo, este tercero y este cuarto. Entonces el navegador va a hacer la consulta a este servidor. Entonces, ¿qué se hace? Se va distribuyendo la carga. Es como si ustedes me dijeran, profe, ¿tiene los teléfonos de los JTP de la cátedra? Sí, los tengo. Les doy los teléfonos de todos los JTP, pero cada vez que ustedes me hacen las preguntas, yo se los voy alternando el orden de las respuestas. ¿Para qué? Para que cada uno de ustedes le consulten una vez a uno de ustedes a un JTP, otro alumno a otro JTP y otro alumno a otro JTP. No sé si se entiende la idea. Le voy haciendo como un round robin de preguntas, de consultas. ¿Para qué? Porque si yo siempre les respondiera los teléfonos del JTP 1, 2 y 3, siempre en ese orden, JTP 1, 2 y 3, todas las consultas caerían sobre el JTP 1. ¿Sí? Lo saturarían. Y el JTP2 y el JTP3 no harían nada. Entonces la idea de distribución de carga es que los servidores DNS devuelven estos registros, sobre todo cuando tienen 2 o más. Cuando tiene uno, devuelve uno solo, ahí no hay distribución de carga que valga. ¿Sí?
se puede hacer una distribución de carga cuando hay dos registros de direcciones IP, B4 o IPv6, dos o más. En este caso, bueno, encontré uno con 4, por eso que se los puse acá para explicarles este tema de la distribución de carga. Bueno, esto es lo que vamos a ver del DNS. ¿Quedó claro hasta acá? ¿Alguna duda antes de empezar con correo? Bueno, de todos modos saben que pueden preguntar cuando quieran. Vamos a ver ahora, vamos a dejar un poquito el DNS y vamos a empezar a ver el correo electrónico, que es otra aplicación. Vamos a primero ver cuál es la arquitectura que tiene, qué protocolos intervienen, porque cuando uno habla de correo automáticamente asocia un protocolo, que es el SMTP, pero en realidad intervienen varios protocolos en el correo. Vamos a ver primero la arquitectura. Para ver la arquitectura vamos a ver que tiene varios componentes. Por un lado están los agentes de usuario, ¿sí? Que se llaman, lo pueden encontrar como MUA, Mail User Agent, o UA directamente, User Agent, ¿tá? ¿Qué son los agentes de usuario de correos? Es el software que está instalado en nuestras máquinas que nos permiten leer el correo, escribir el correo, o sea, redactar el correo, enviar el correo, nos podemos leer el correo, o sea, todo el software que nosotros usamos para relacionado con correo electrónico se llama agentes de usuario, es el software que está instalado en nuestra máquina. En general, obviamente, ahora ya tiene una interfaz gráfica. Esto ha mejorado porque antes yo mandaba el mail en formato texto, directamente poniendo mail, espacio, la dirección del correo, enter, y así enviamos el correo, que poníamos control D. Obviamente hoy en día se usa todo lo que sea interfaz gráfica. Tiene el correo características avanzadas que obviamente ustedes lo usan, ¿sí? Listas de correos, si yo puedo mandarle a un grupo de destinatarios, no uno solo, manejar prioridad, seguridad, decir que cuando estoy de viaje se contesta automáticamente un mensaje o que derive los correos a otra persona. Todo eso son características avanzadas. Y después están los agentes de transferencias de mensajes, que son los MTA, ¿sí? Los Mail Transfer Agent, que estos serían los servidores de correo. Esto sería el software que está en nuestras máquinas, este serían el software que está en los servidores de correo. Básicamente es el software que me permite trasladar los mails de un origen a un destino, ¿sí? Y en general utilizan para enviar correo el protocolo SMTP, que está acá, Simple Mail Transfer Protocol, que ya vamos a verlo enseguida. Por ejemplo, si yo tengo un servidor de correo y quiero comunicarme con otro servidor de correo diferente, se va a comunicar un MTA de mi servidor de correo con el otro MTA del otro servidor de correo del destinatario, ¿sí? Y por último esto sería la entrega de correo a través del protocolo SMTP. Y después tenemos los agentes de entrega, me refiero de cuando yo envío correo. Ahora, cuando yo leo correo, eso se hace a través de un agente de entrega de correo, del Mail Delivery Agent, ¿sí? La de delivery, de entrega. Ese correo que uno envía, hay un software o otra parte, otro componente del correo que se encarga de, primero, archivarlo en el buzón del usuario, o sea, en el disco rígido básicamente del servidor, para que se quede ahí quietito hasta que el usuario se conecta, se loguea y consulta su correo con otro protocolo distinto que no es el SMTP. Vamos a ver con qué protocolos podemos leer nuestro correo. Vamos a ver este caso. Acá está graficada una arquitectura muy sencilla, donde tenemos que el origen y el destino pertenecen al mismo servidor. Vamos a suponer que es el servidor de correo de Hotmail. Entonces tenemos a Pilar y a Juan, que pertenecen al mismo. Entonces acá tenemos el software del agente de usuario y acá tenemos el agente de transferencia de correo, ¿sí? Y el agente de entrega. Entonces, Pilar, por ejemplo, redacta su correo a través del agente de usuario, le envía el correo hacia el servidor. ¿Cómo lo envía? A través del protocolo SMTP, ¿sí? Viaja el correo hacia el servidor ¿qué va a hacer? Se lo va a guardar en el buzón de Juan, a través del MDA se lo va a guardar y se va a quedar quietecito ahí hasta que Juan se loguee contra el servidor y lo quiera descargar. ¿Alguien sabe con qué protocolo se puede leer correo hoy en día? O No, simplemente profe. use, ¿no? Bien.
El SMTP es un protocolo de entrega de correo. Para poder leer correo tenemos que usar otro protocolo como el IMAP o el POP3, ¿sí? Ah, bueno, perdón. El correo se guarda en el buzón, creo que ya se los dije. Cuando Juan consulta su correo, lo puede ver a través del protocolo POP3 o IMAP versión 4, ¿sí? Ya vamos a ver la diferencia entre esos dos protocolos. Esto es muy sencillo, ¿por qué? Porque este servidor, el MTA, no tuvo que conectarse con otro MTA. ¿Por qué? Y porque el origen y el destino pertenecían al mismo servidor, ¿sí? Al mismo dominio. Bueno, ahí le llegó el mensajito, Juan. Vamos a una arquitectura un poquito más complicada. Cuando tenemos que el origen y el destino pertenecen a diferentes servidores de correo. Por ejemplo, acá tenemos el Hotmail y acá tenemos el Gmail. En el servidor se ejecuta el agente de transferencia de mensaje y el agente de entrega, ¿sí? En los dos servidores. En cambio, en los usuarios, solamente el agente, el user agent, el agente de usuario. A ver quién mandaba un mail acá, si Juan o Pilar, no me acuerdo. Ah, Pilar. Pilar le va a mandar un mensaje a Tiago. Tiago es de Gmail, en cambio Pilar es de Hotmail. Le envía, o se construye su mensaje con este software agente, se lo envía con el SMTP. ¿Y acá qué va a pasar? ¿Qué va a hacer el servidor de correo? ¿Se lo va a mandar directamente al Gmail o qué va a hacer? ¿Qué les parece? Supongamos que Hotmail nunca en su vida se comunicó con Gmail. Si nunca en su vida se comunicó con Gmail, lo que hace es fijarse que origen y destino tienen diferentes dominios, pertenecen a diferentes dominios, y va a averiguar el servidor de correo de Gmail. Entonces le va a pedir a un servidor DNS que le mande no la dirección IP de Gmail, sino el servidor de correo de Gmail. Le va a pedir un registro MX del servidor de Gmail, ¿sí? Y hace la consulta. El servidor le va a responder con el nombre del servidor de correo de Gmail. Ya puede mandarle al servidor de correo de Gmail o tiene que hacer algo más, el Hotmail. ¿Puede encapsular con un nombre? No, necesita la IP, ¿sí? Necesita la IP de este registro MX. Entonces, vuelve a hacer la consulta a la base de datos y le pide la IP de este registro de MX. Una vez que obtiene esos valores, recién ahí se va a entregar el correo desde Hotmail. Ahí se comunica el MTA con el MTA, le entrega el correo a través del protocolo SMTP, ¿sí? Un protocolo de entrega. Una vez que llega, ese correo se va a almacenar en el servidor de Gmail y Tiago, cuando lo lee, de nuevo, lee a través del protocolo POP3 o IMAP, ¿sí? No se puede descargar correo a través de SMTP. Se hace siempre a través de POP3 e IMAP. SMTP es un protocolo de entrega. ¿Por qué yo les puse acá la flecha para los dos lados? Porque cuando Tiago le responda a Pilar, en ese caso va a tener que mandar el mensaje con SMTP y entre los servidores, Gmail le va a entregar correo hacia el MTA de Hotmail, ¿sí? Por eso es que la flecha va y viene, pero es un protocolo de entrega de correo, el SMTP. ¿Qué les parece? ¿Correrá sobre TCP o sobre UDP? SMTP. ¿Qué pasa si se pierde la mitad de mi correo que yo les mandé? No se puede perder. Tiene que correr por TCP. Exacto. Muy bien, Tomás. Por TCP. Ya pensé que estaba sola, que me habían dejado encendida la compu y se fueron. Perfecto. Corre sobre TCP porque se tiene que garantizar que todos los correos lleguen completos, ¿sí? No puede llegar la mitad. Muy bien. Pero esta consulta del DNS no, esta como tiene que ser rápida, se hace sobre UDP, porque acá está el DNS que está corriendo sobre UDP. No sé qué está. Está apareciendo el mensajito, no veía que apareciera nada. Vamos a analizar ahora un poquito el protocolo SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, protocolo de transferencia de correo sencillo o simple, es un protocolo, fue uno de los primeros protocolos que surgió de TCP/IP, fue uno de los protocolos que más se usó. Bueno, obviamente que está para el envío de mensajes, no para la recepción, para el envío de mensajes de correo, ¿sí?
Es un protocolo orientado a conexión. Puede mandar varios mensajes a la vez. No es necesario que mande un mensaje por conexión, sino que durante la conexión puede mandar varios correos entre los MTA. Corre sobre el TCP en el puerto 25, es decir, que los servidores de correo escuchan en el puerto 25, que es un puerto público, que es menor a 1024. Bueno, acá está lo de que tiene conexiones persistentes SMTP, porque nosotros podemos establecer una conexión TCP y mandar muchos correos de un servidor a otro. De hecho, en esta arquitectura que vimos recién acá, no se manda cada correo, no se abre una conexión TCP para cada mail de Hotmail hacia Gmail, sino que el servidor espera tener varios mails y hace una entrega diferida, como quien dice, no la hace en el momento en que le llega el mail desde el usuario, sino que junta varios mails, establece una conexión y les manda todos los mails juntos a Gmail. Justamente para eso, para poder enviar varios mensajes de correo en la misma conexión TCP. El problema que tiene el SMTP, que es un protocolo que solamente permite enviar en código ASCII, ¿sí? Si yo quería enviar, cuando enviaba correo yo en los primeros tiempos, no podía enviar acentos, ni ñes, ni ningún carácter raro, ¿tá? Entonces, por eso hubo que desarrollar otro protocolo. Hoy en día vieron que uno en el correo puede enviar cualquier tipo de información, puede mandar un video, puede mandar un PDF, puede mandar un ejecutable, o sea, cualquier archivo podemos mandar hoy en día. Bueno, el SMTP no lo soporta, hubo que desarrollar otro protocolo que se llama MIME, ya lo vamos a ver enseguida. ¿Cómo funciona el SMTP? Si nosotros tenemos acá el mail, que sería lo que nosotros escribimos, redactamos, eso se va a encapsular en lo que se llama un encabezado. Este encabezado lo van a interpretar los agentes de usuarios, del origen y del destino, y esto que se llama envoltura, esto se va a volver a encapsular en algo que lo van a manejar los MTA, ¿sí? O sea, va información para los agentes de usuario, que son los que se ejecutan en los dispositivos finales, y la envoltura, que es lo que va a ser interpretado por los agentes de transferencia de mensajes, los MTA, que se llaman. ¿Qué campos podemos tener en los encabezados? Podemos tener, esto ya lo saben, el to, que es hacia quién va dirigido el mensaje, con copia, por si queremos que un mensaje vaya con copia a varios destinatarios. Ponemos el destinatario principal, los destinatarios secundarios. ¿Y esto para qué es el BCC? El copia oculta. ¿Qué pasa si yo les mando un mensaje a, no sé, a Facundo y lo pongo como copia oculta a Matías? ¿Facundo se entera que lo recibió también Matías o no? Claro, No, es no para se que no se entera. vean los envíos anteriores. Es para que no se vean los otros destinatarios, ¿sí? Claro. No los envíos anteriores, sino, no es para cuando vos reenvías un correo, sino para que vos puedas mandarlo, no sé, a vos. Yo me quejo con Facundo, y Matías es mi jefe, entonces le mando con copia oculta a Matías para que se entere que le planteé una queja a Facundo, ¿sí? Básicamente, estos de acá no ven los destinatarios que están puestos con copia oculta, justamente por eso se llama copia oculta, ¿sí? Bueno, el from, quien lo manda. El received, no sé si alguna vez les llegó un correo que no fue entregado. Si uno lo abre, aparecen muchos received, received, received. Estos received fueron todos los MTA que atravesó ese correo, ¿sí? Cada MTA, cada vez que recibe un mensaje, le agrega una línea de received. Pero como para que nosotros nos enteremos por dónde estuvo, por dónde fue encaminado nuestros mensajes. No el nombre del router, sino el nombre de los servidores por los cuales atravesó mi mail. Y el return pass es para que vuelva la respuesta, ¿sí? En general, se pone acá el mail del que lo envía y ya está. Y ahí vuelve la respuesta. Después tenemos la fecha, el número de mensaje, todos los mensajes tienen una identificación, ¿sí? El subject, el asunto. ¿Para qué? Para que nosotros, cuando recibimos el mensaje, con el asunto decimos, ¿me interesa? No, no me interesa nada, ni lo abro, ni lo miro a ese correo. El protocolo SMTP es un protocolo, dijimos recién, de entrega. Sirve para que mi agente de usuario entregue el correo al servidor, a nuestro servidor, ya sea Gmail, Yahoo, Hotmail, el servidor que tengamos. Y cuando nosotros queremos descargar correo de nuestro servidor,
No, dijimos que no lo podíamos hacer a través del protocolo SMTP, sino que teníamos que hacer a través del POP3 o del IMAP 4. ¿Alguien conoce el POP3? ¿Cómo funciona ese protocolo? Yo no, profe. Yo ¿No? tampoco. Bueno, entonces se los cuento yo. El POP3 fue uno de los primeros, significa Post Office Protocol versión 3. Ahí está, Post Office Protocol versión 3. Es un protocolo que surgió sobre todo cuando existían las conexiones dial-up, ¿sí? Las conexiones a través del módem. ¿Por qué? Porque nosotros nos conectábamos al servidor de correo, descargábamos todo el correo y nos desconectábamos de Internet, porque antes se pagaba Internet por tiempo de uso, no era tarifa plana como ahora. Entonces nos conectábamos al servidor, él me autenticaba y demás, y descargábamos todo el correo en nuestra máquina, nos desconectábamos y después mirábamos tranquilitos los correos no estando conectados. Esa es la gran ventaja que tiene este protocolo, que uno puede ver el correo sin tener que estar conectado a Internet. Este protocolo corre sobre TCP, todos los protocolos de correo corren sobre TCP, pero van cambiando el puerto. El SMTP que vimos recién corre sobre el puerto 25, este corre sobre el puerto 110. ¿Por qué somos tan insistentes en los números de puerto? Que lo sepan, porque a veces ustedes no tienen conectividad, tienen toda la conexión perfecta y el problema es que hay un firewall en el medio que está filtrando algunos puertos. Entonces, si uno sabe qué aplicación escucha en tal o cual puerto, se fija y abre los puertos y los deja pasar. Por eso que es importante conocer los puertos que trabaja cada una de las aplicaciones. Es un protocolo bastante sencillo, pero es limitado, ¿sí? No es tan potente como el protocolo IMAP, que es el que surgió después. Este es un protocolo exclusivamente para descargar correo, ¿sí? Entonces nos conectamos hacia el servidor y se guardan todos los mensajes en nuestro disco rígido. ¿Por qué era así esto? Porque en general uno consultaba el correo desde la oficina, no todo el mundo tenía PC, o lo consultamos desde nuestra casa, siempre de la misma PC. ¿Hoy en día es así o no? ¿Ustedes consultan siempre correo desde la misma PC? No, No, en de cualquiera. distintos dispositivos. Claro, de distintos dispositivos. De cuando surgió la movilidad del usuario, que el usuario se viaja por un lado, se va de vacaciones, es más, desde un hotel yo quiero consultar correo, bueno, no se podía con este protocolo, ¿no? Porque se suponía que uno consultaba correo solamente cuando estaba trabajando. Hoy en día lo consultamos todo el tiempo, entonces en ese caso no nos sirve. Fíjense, cuando se descargan, en general se puede configurar diferente, pero cuando se descargan del servidor, se borran del servidor, es decir, que desaparecen del servidor y quedan alojados los correos en nuestra máquina. La ventaja era que no necesitaba un disco rígido tan grande el servidor, ¿sí? Porque los mensajes se borraban del servidor. Lo que se mencionaba era nuestro disco rígido. Tiene una serie de fases. La fase de autorización, que es cuando nosotros le enviamos al usuario la contraseña al servidor, el servidor me autentica, ¿sí? Una vez que me autentica, nosotros descargamos los correos y una vez que nos descargamos, nos desconectamos, termina la sesión POP3. ¿Por qué dice actualización acá? Y porque en general se borran los mensajes desde el servidor y quedan guardados en el disco rígido del cliente, o sea, de nosotros, de los usuarios. Como lo dijimos recién, que los usuarios empezaron a moverse y a desplazarse, tuvieron que desarrollar otro protocolo que se llama el protocolo IMAP. Esto significa protocolo de acceso a mensajes en Internet a nivel general. La versión que se está usando ahora es la 4. También corre sobre el protocolo TCP, pero corre en otro puerto que es el 143. ¿Sí? No es el 110, sino que es el 143. ¿Cómo funciona este protocolo? Es totalmente diferente al POP3. Es un protocolo en el cual todo el correo va a quedar siempre almacenado en el servidor, salvo que el usuario decida guardar el mensaje en su máquina, pero en general todos los mensajes quedan guardados en el servidor hasta que el usuario le dice borrarlo, ¿sí? Mientras el usuario no le diga borrar, queda guardado en el servidor. ¿Qué ventajas tiene? Que me permite que yo me conecte desde cualquier dispositivo, porque al estar almacenado en el servidor siempre, si yo estoy en un hotel, estoy en mi casa, en la oficina, en una casa de un amigo, puedo conectarme al servidor, ¿sí? Es bastante más complejo, me permite un montón de funcionalidades, no sé si ustedes lo usan, pero cuando uno se conecta al correo puede crear carpetitas, puede organizar jerárquicamente puede organizar básicamente los correos en distintas carpetas. Eso no lo permitía el protocolo POP3, ¿sí? Lo teníamos que organizar nosotros en nuestro disco rígido. En cambio acá
Me permite organizar todos mis correos en el propio disco del servidor. Ventajas, me permite movilidad, yo lo puedo consultar desde cualquier lado. Desventaja, necesita servidores con mayor capacidad de almacenamiento. ¿Por qué? Porque si uno guarda todos los correos y nunca los borra, y se empieza a llenar el disco rígido del servidor. Pero bueno, hoy en día no es tanto problema el tema del espacio. Una ventaja es que nosotros podemos consultar no solo de distintos dispositivos, sino en forma simultánea, ¿sí? Nuestro correo. Eso el POP3 no lo permite. Y otra cosa, ¿vieron que está el asunto, el subject o el asunto? Bueno, el IMAP solamente me muestra el asunto, no me muestra el mensaje en sí. Si yo quiero ver el contenido del mensaje, le tengo que hacer clic. Recién cuando le hago el clic, ahí se descarga el mensaje. Por eso que se demora un ratito cuando nosotros queremos leer cada mensaje. De cada mensaje, entonces el IMAP solamente me muestra el asunto, ¿sí? De quién es, pero es como que sigue estando el mensaje en el servidor, ¿sí? Entonces cuando le hacemos clic, recién ahí descarga el mensaje al agente de usuario nuestro. Hoy se usa muchísimo el correo basado en la web, es decir, que nosotros consultamos correos directamente desde un navegador. En ese caso, ¿qué protocolo estaría accediendo al correo? Si vemos el correo desde nuestro navegador, por eso se llama webmail. ¿Desde qué protocolo? El El IMAP. HTTP. Claro, muy bien. Del HTTP. Ahí Julián me parece que dijo IMAP. Ahí vamos, vemos cómo funciona. El navegador se conecta al servidor de correo por HTTP, mejor dicho, el usuario se conecta a través del HTTP, pero en realidad por debajo está corriendo un IMAP, ¿sí? O está corriendo un SMTP, en el caso que nosotros enviamos el correo. Cuando queremos descargarlo, lo corre por debajo el IMAP, pero el usuario no lo ve, ¿sí? Pasa que como todo lo hacemos desde los navegadores hoy en día, por eso es que a eso se le llama webmail. Pero quiero que sepan que por debajo siguen estando los protocolos que nosotros estuvimos viendo. Entonces, ahí en ese caso el agente de usuario es un navegador web, entonces nos comunicamos o nos creemos que nos comunicamos a través del protocolo HTTP, ¿sí? ¿Qué pasa? El protocolo SMTP es un protocolo muy sencillo, solamente me permite código ASCII, y como nosotros, ya van a hacer bueno, como nosotros hoy en día queremos transferir de todo tipo de datos, por eso que se desarrolló este protocolo que se llama MIME, ¿sí? Pero lo vamos a ver la clase que viene porque es largo, ya veo que faltan 2 minutitos para la salsa, ¿verdad? Sí, hay 58. Bueno, vamos a cortar acá. ¿Se está entendiendo el correo? Yo creo que sí, porque lo usamos a diario, o sea, es bastante sencillo. Sí, profe, se es entiende. algo más cotidiano entenderlo. Claro. Todo esto que vamos a ver ahora no van a tener ningún problema. Ya cuando veamos gestión de red, por ejemplo, ahí sí quizás sea una aplicación que ustedes no la conocen.